E aí galera, aqui nós novamente. E nós estamos indo para La Boca. Chama. Estamos en 11, que bueno, nada, estamos llegando perto del almuerzo para comer algo rico. Vamos a ver con qué nos sorprende. Malvinas nos une. Chama. Nós já comemos um choripã aqui, ó. Como é que fica aí, ó, no vidro, tudo. Aí, com preço bom, hein, amor? Ah, dá ganas de comer, não dá? Dá, pero tenemos que llegar a La Boca, dale. Daqui a pouco já tirar essa blusa aqui que eu já não tô aguentando mais. Aí vem a parte ruim, tem que carregar esse monte de roupa. A gente sai com muito frio, depois esquenta e já era. À medida que vamos chegando, já começa a ficar tudo azul e amarelo, ó. Azul e ouro, como dizem aqui. Chama. Aí estamos. Aqui chegamos finalmente, descemos no rio. Na verdade, estamos na entrada do bairro, vamos dizer assim, né? Já estamos, pero bueno, na entrada. Bem bonito aqui. Claro. Essa aqui é a estrutura do antigo porto, né? Aqui que deu origem ao bairro de Boca. E Salomé vai falar um pouco aqui para vocês do bairro. E aí, amor, tá funcionando ainda essa estrutura aqui? Como é isso? Bueno, este barrio es un barrio que se inició con el puerto. Toda esta estructura sería el puerto. Ahora estamos en el puente transbordador, que es este de acá, que quedan 8 en el mundo y 1 acá. Que se hizo para unir el barrio La Boca con la isla Maciel que está enfrente. Então quer dizer que esse bairro aqui todo aqui é uma ilha. Claro, se llama... Essa ponte que atrás de você foi construída para unir, para no interrumpir el paso de los barcos por este río que es el Riachuelo, se llama. Claro, ¿entendés? Y es transbordador, se llama, puente transbordador, Nicolás Avellaneda. Y no es que pasaban caminando, los colgaban, como que los colgaban en una góndola. Y el puente, una tirolesa, claro, una onda así. Y bueno, ahora quedó como un icono histórico, más que nada, ¿no? Y de la ingeniería, porque bueno, está grosso, ¿no? Olha esse piso, que legal. Combinando. Combina, né? Combina com o bairro. Aqui vocês vão ver muitas cores. Vamos mostrar muita coisa legal para vocês. É um bairro bastante artístico. Bom, se tornou arte, né, amor? Dentro de um contexto que, vamos dizer assim, não começou com arte, né? Claro, exactamente. Bueno, este barrio se destaca, es muy famoso en el mundo este barrio, no solo acá en Argentina. Es muy visitado, es muy lindo por sus colores, su arte, su cultura, pero bueno, acá hubo un contexto, ¿ok? No es que es de colores porque la gente dijo, ay, qué lindo, vamos a pintar nuestro barrio. Vamos a pintar nuestro barrio de colores. No, ya les vamos a contar qué pasó. Bueno, comento un poco. Este es un pintor que se llama Quinquela Martín, que Benito Quinquela Martín, que lo que hacía era retratar cómo era el barrio. Él nació acá, entonces él retrataba en sus cuadros cómo era el barrio de La Boca, con el puerto, sus colores, los trabajadores, entonces como que expresaba a través de las pinturas cómo era la realidad de este lugar.
Aí tá uma bike bem raiz, ó. Essa aqui é... Chama. Bueno, y ahora estamos acá que se llama Vuelta de Rocha, que es como una curvita que hay acá en el barrio, donde se ve el puente transbordador, el caminito. Bueno, es como un punto cúlmine, ¿no? Acá llegaban los primeros inmigrantes, en su mayoría italianos. Este es un barrio de inmigrantes, la verdad, hay que decirlo, es un barrio de inmigrantes, que bueno, llegaban aquí, a este lugar, y acá es donde se fundó el barrio, ¿sí? Se fundó y bueno, dio origen naturalmente al puerto, ¿sí? Historias by Mate Café. Vocês estão gostando, gente? Chequen. Por favor, deixem o like se vocês querem gostar desse formato. Suscríbanse, hice la tarea, estudié, hice mucho esfuerzo, así que se tienen que suscribir. É isso aí. Então, galera, nós estamos indo aqui em um lugar que é considerado Sagrado. Pelos argentinos a Casa de Deus. Já chutem aí, deixem aí onde que nós estamos indo agora. Vou mostrar para vocês. Acá está. Onde nós estamos? Ahora estamos en la casa de Dios. Diego, olha ele aí. Lo del Diego, Carmen. Maradona. Casa de Deus. La casa de Dios. Dios hay uno solo. Dios es el 10. Ai, ai. Esta es la verdadera casa Bom, de aqui Deus. é tudo relacionado a Diego Maradona. No, Diego Maradona no, a Dios. Adiós. Diego Maradona não, adiós. Ah, não. Olha essa. Olhem essa pintura. Olha essa pintura. Não tô crendo nisso. Olha só. Bom, a loja é bem grande. Vamos fazer outras coisas, porque senão vai ser o vídeo inteiro só de Maradona. Olha aí que linda. Olhem as cores, vão observando essas cores, pessoal. Estamos cerca del caminito, vamos por acá, acompáñenme. El caminito. Bueno, ahora sí les cuento un poco la historia de este lugar. ¿Continuamos con mi historia o no? ¿Quieren seguir con los datos históricos o no? Sí, mi público me aclama. Bueno, nada, cuestión. Estamos en Caminito, que es un recorrido histórico, ¿sí? Es muy cultural, muy colorido, ¿sí? Es colorido, ahora sí les cuento por qué. ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí. Dale. Bueno, en realidad todos estos colores que vamos a ver mientras estamos caminando son porque, capaz que ustedes piensan que es porque, ay, qué lindo pintarle colores. No. Esto era porque esto era un barrio popular que se pintaban, era todo muy humilde, gente pobre que venía, no eran italianos con plata, eran italianos pobres que venían acá, no tenían comida ni nada, y venían y hacían su casa de chapa, un conventillo, que son todas esas estructuras, vivía mucha gente. Se vocês observarem, as paredes parecem aqueles telhados de chapa, tá vendo, gente? Claro. Olha, de amianto, parece metal, Exato. amianto. Es Tá todo vendo? de Ou seja, chapa. é uma favela chique agora, né? Claro, pero en su momento era una necesidad, ¿sí? No es que era un arte, nació como necesidad y era de colores porque, ¿por qué? Porque los pintaban con pintura de los barcos. Que era a tinta que meio que sobrava dos barcos, né? Era o que eles tinham para poder pintar, né? Claro, y eso es lo que le dio la identidad a este lugar. Y hoy en día, bueno, es un lugar turístico, cultural, es como un museo al aire libre porque... Se tornou uma obra artística, né? Claro, exacto. Ahora es... Na verdade, surgiu através da necessidade. Exactamente. Muy bien el alumno, ahí. Tô aprendendo. Está aprendiendo. Olha quem tá lá em cima. Messi. Bien, bueno, acá se ve todo las pinturas al estilo firuleteado, creo que se llama, porteño, que tiene todo ese estilo de pintura. Y bueno, obviamente que es un clásico porteño, ¿no? Que identifica la cultura de aqui. Olha ele aí novamente, né? E aí, quem que tá aí também, amor? Está más falta, obvio, no puede Você acha que Mafalda está só em San Telmo? No, están todos lados, verdaderamente. Todo lado.
Mafalda, Maradona e Messi. Obvio, obvio. Y a ver, aquí así está el Papa, ¿eh? Aí encontramos também uma homenagem ao nosso querido Papa Francisco, né? Que era argentino. Infelizmente nos deixou aí esse ano. Y Hay ¿sabés una- que quería falar también? Que hay un olor característico en este barrio que es olor a cuero. ¿Hay un olor a cuero o no? Por todos lados venden cuero. Muchas artesanías también, ¿no? De cuero. Já vai a Salomé às compras. Vamos ver o que ela vai comprar hoje. Ay, yo ya. No, esto no era. Nossa, que linda, hein? Estão demais. Esa yo tengo una igual. Ah, verdade, você tem uma dessa. Agua de cuero. Ay, me queda preso. E, que quentinho que é isso, hein, amor? Che, ¿cómo me queda? No Tá sé. linda. Ah, eu gosto. E bom, agora onde nós estamos chegando, amor? El Centro Cultural de los Artistas. Sí, y esto era un antiguo conventillo seguramente. Tiene toda la estructura, acá vivían muchas familias, ¿no? Así que, bueno, nada, tiene toda la estructura de un conventillo de esa época. Parece uma vilazinha, né? Olha o piso, tudo, as cores, as pinturas. Salomé, se deixar, ela começa a levar tudo. Ali atrás ela já queria levar a bolsa, queria levar um monte de coisa que ela já tem e não precisa. Mas é aquilo, né, gente? Aproveita as oportunidades também, né? Várias promoções. Está barato, no está caro, ¿eh? Si ustedes quieren comprar cosas para llevarse de regalo, tienen que comprar acá en la boca, ¿sí? Claro, para turista tá perfeito. Para turistas está bom. Y de cuero, ¿viste? No es canalla. É, coisa boa. Cosa boa, trembó y cosa boa. Será que é lá em cima? Mais lojas, né? Aí, como a gente tava falando, ó, tudo de chapa, tá vendo, gente? Ó, tudo telha. E assim, eles faziam as casas, ó. Aqui tem tipo um palco, olha aí que legal. Show ao vivo. Bem tradicional, né? Bom, lá em cima tem mais lojas. Acho que não vamos subir não, né, amor? Salomé ainda quer entrar numa loja aqui. Claro, esta marca yo la conozco, la conocí en la costa, sí. Yo tengo una mochila y una billetera de ellos. Espejismo se llama. A ver, te muestro. Pero de alguna El tema es que no ¿viajaba sé. tu hija? Sí. De regalito. Ay, muchas gracias. Bueno. No, el colibrí de la suerte y la bandera originaria. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Qué lindo. Pará, acá está tu número, ¿no? Está tu número acá. Ese es el... Aí, gente, que legal. Salomé. Vai Cruzeiro, vai Cruzeiro. Corinthians não. Así que bueno, nada, ganamos presentinho. Ganhamos de esa marca, presente. después vamos a dejar aquí E vamos en Bayo para que conozcan su trabajo también. E vamos procurar agora alguma coisa para comer, porque o Por cheiro favor, aqui de comida no hay tá... más, no hay más. Música brasileira tem na boca. Vamos que vamos. Chama. E o costelão ali tá como? Daquele jeitão? Se me hizo ruido la panza. Olha aí. Alto chori. Muita arte, muitas cores, muita gente. Muito brasileiro também. O barzinho ali de frente ali tá tocando pagode, ó. Tem a galera sentada lá em cima.
Esse é clássico, hein? Olha, que lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. E aí, amor, o que nós temos a dizer? Nada, que este es el templo del fútbol argentino, se podrá decir, no sé, pero bueno, nada. Se le dice la bombonera porque supuestamente, como tiene forma, viste que está todo para, no es así, es como una calle de bombones, entonces por eso le dicen la bombonera, es real eso, real, no fake. Así que bueno, dicen que supuestamente venís acá y tiembla el estadio. Sí, cuando están todos gritando y eso, hinchando, que es real, no fake. Se siente como que tiembla adentro. Y los de River dicen que se tiembla porque se va a caer a pedazos. Bueno, entonces como que hay toda una briga ahí, ¿no? Entonces bueno. Pero nosotros decimos que tiembla por la pasión. Entonces. Está lindo, ¿no? Nosotros estamos visitando, viéndolo desde afuera, ¿no? Pero tenés la posibilidad de sacar una entrada para visitarlo por dentro. Hay todas esas filas para entrar adentro. Mucha fila, mucha gente viene a eso. Pero bueno, nosotros estamos como más para mostrarles un panorama general y queremos comer, así que vamos a buscar algo para comer. E bom, galera, vamos voltar para comer ali onde que tava tocando aquele tambor. Gostamos da onda ali do lugar, né, amor? Los precios están salados, no les voy a mentir. Claro, é verdade. Artesanías, buen precio, pero comida, acá un choripán que vos en el barrio lo conseguís a 2.800 pesos, 3.000 como mucho, acá está el doble. O mais acá, barato, 6.000. Lo más barato que conseguimos es 6.000 pesos. Casi 30 reales, te digo, un choripán. Pero bueno, es por el lugar turístico y bueno, estamos acá en la Bombonera, o sea, el precio es ese. En este lugar que está justo enfrente, el choripán está 10.000 pesos. Así que bueno. 50 conto un choripán. 50 contos. Vamos. No. Nosotros somos del barrio. Claro. ¿No? Vamos a recomendarles cosas del barrio. Exacto. Sí. ¿Te pedimos de acá o hacemos la... te queríamos pedir 2 choripanes. Puede ser con... ¿Qué tenés? Salsa. La salsita. Listo. Dale, buenísimo. Chimi criolla. Dale, perfecto. Sí, estamos. Un chori y una cerveza. Sí, dale. Ahí vengo. Dale. Tiago sacándose la ropa, ya hace calorcito. Con una cumbia de fondo. Cumbia, ya estaba bailando cumbia. Con la bombonera de fondo. Ahí. Con la parrillita ahí. Llama. Ahí llegó la quilma. Clásica. Llama. E aí eles vão vendendo assim, ó, coloca a churrasqueira aí, e a música e o pau quebrando e vamos que vamos. Aqui chegaram nossos choris. Ó, o segredo do choripã é esse aqui, gente, ó, chimichurri. Vamos ver, amor, como que se faz, aí. Ensina para os nossos inscritos aí, como que se come o verdadeiro choripã, vai. Chimichurri sem miséria, tá, gente, olha lá, ó. Chama no chimichurri. Aí o vinagretezinho também, né? Já fica como? Daquele jeitão, vai. Ai, ai, ai. Olha isso. Pode fazer a seu gosto, claro. Mas, gente, se não tiver o vinagrete e o chimichurri, não é choripã, não é original. Não tem como. Isso que faz a diferença. Ó, preparou, come com a mão mesmo. Chama. Trem bom é coisa boa. Só tem uma coisa pra dizer. Chama. Está muito bom, né? Igual também. Estamos bien. El hambre que teníamos también. Aprobado. Aprovadíssimo. 12 segundos depois. Bueno, pudimos comer, beber, comimos un choripán cada uno y una cerveza Quilmes. El choripán estaba rico, a mí me gustó, clássico, um clássico, né? Claro. Tradicional. Pessoal, ficou o quê? R$45 mais ou menos para cada. Entre 45 e 50 sí, reais, entre 45 né? a 50 reales, buscando precio, porque el choripán puede estar hasta más caro que 6.000 pesos cada uno. Estábamos a unos metros de la Bombonera, igual, buen atendimiento, la verdad que lindo todo. Sí, no es barato, o sea, pero bueno, el lugar acá es turístico, es un barrio muy famoso. É, o preço do turismo, né?
com isso nós vamos nos despedindo também, né, amor? Esperamos que tenham gostado. Espero que les haya gustado este paseo y bueno, cualquier sugerencia pueden comentar ahí en nuestro canal. Y bueno, suscríbanse, likeen, comenten. Los esperamos. Chama.